¿Cómo es? Mira, este es el ejercicio cuarto, creo que es. Un gas está contenido en un dispositivo vertical de cilindro y émbolo entre los que no hay fricción. Ver figurados. El émbolo tiene una masa de 4 kilogramos y una área de sección transversal de 35 centímetros cuadrados. Un resorte comprimido sobre un émbolo ejerce una fuerza de 60 newtons. Si la presión atmosférica es de 95 kilopascales, calcula la presión dentro del cilindro. Entonces acá tenemos el cilindro, ¿cierto? Dibujado. Ahora yo tengo que hacer es aplicar la ley de Newton, las leyes de Newton, donde un punto, cierto que va a ser este punto, lo voy a colocar como una estrella. Yo tengo que mirar cuáles son las fuerzas que están en ese punto, ¿cierto? Entonces yo miro qué fuerzas están, entonces hacia abajo va la presión atmosférica, ¿cierto? Acá está el aire, abierto al aire, entonces va también ejerciendo la presión atmosférica hacia abajo. Va la fuerza que está ejerciendo el resorte, que es, bueno, tengo que la presión es fuerza sobre área. Bueno, estoy mirando acá todas las presiones, ¿vale? Pero tengo que mirar es la sumatoria de fuerza. Entonces aquí estoy mirando las presiones. Entonces la presión, tengo la presión atmosférica que está abierto, ¿cierto? Y me va empujando el émbolo hacia abajo. Tengo la fuerza que me está ejerciendo el émbolo, ¿cierto? También hacia abajo. Y tengo el mismo peso del émbolo hacia abajo, ¿cierto? Ahí te escribí presión atmosférica, fuerza del resorte y tenemos el peso. Ahora, hacia arriba, ¿quién está? Pues la presión interna, que la llamamos PI, ¿listo? Ahora, vamos a colocar los datos. Entonces, ¿qué datos tengo acá? Mis datos, pues van a ser los que me da el ejercicio, la masa del émbolo, que son 4 kilogramos, tengo el área, que son 35 centímetros cuadrados, pero todo esto tiene que estar en metros, y lo mismo que 35 dividido entre 100 y me da 0.35 metros. La fuerza, que son 60 newtons. Tengo la presión atmosférica, que son 95 kilopascales, y quiero hallar la presión interna. Ahora, como yo hago una sumatoria, entonces yo hago una sumatoria de fuerzas. Entonces aquí voy a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿cierto? Y como el estado todo está en equilibrio, todo esto está en equilibrio, entonces va a ser igual a 0. Entonces voy a sumar las fuerzas que hay. Entonces, todas las que van hacia abajo son negativas y las que van hacia arriba son positivas. Entonces tengo que la PI, entonces hablo de una presión interna, ¿cierto? Que es positiva en este caso, una presión interna, que va hacia arriba, entonces positiva, menos, ¿cierto? Ahora, yo estoy haciendo una sumatoria de fuerza, recordemos algo. ¿Qué fuerza? ¿Cierto? Yo tengo que fuerza, voy a escribirlo por acá arriba para recordarlo, voy a escribirlo más grandecito. Aquí yo tengo que fuerza, ¿cierto? O bueno, hablamos de presión. Presión es igual a fuerza es igual a, bueno, presión es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Tenemos que ir esta ecuación, que la presión es equivalente a la fuerza sobre el área. Entonces ya me estaba olvidando. Entonces acá tenemos presión es fuerza sobre área. Acá más centradito. ¿Listo? Y como yo estoy haciendo una sumatoria de fuerzas, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que presión, ¿cierto? El área que está viviendo pasa a multiplicar, entonces presión por área es igual a fuerza. Entonces, ¿cómo hago para que esa presión 1 se me convierta en una fuerza? Pues simplemente dividirla sobre el área. O sea, aquí voy a borrar esto. Entonces acá me va a quedar que presión, ¿cierto? Me queda presión interna, voy a colocar PI, sobre, lo voy a dividir sobre quién, lo voy a multiplicar, perdón, lo voy a multiplicar por quién, por un área, ¿cierto? Entonces ya tengo la presión 1. Entonces, como estoy haciendo una sumatoria de fuerza, tengo que todo terminar en términos de fuerza. Entonces, presión por área me va a dar fuerza. Entonces tengo la presión interna por el área. ¿Y cuál es esa área? Esta área transversal, ¿cierto? Acá me dice que hay una área transversal de 0.35 metros. Ahora, menos, ¿quién?
la presión atmosférica. Entonces voy a colocar P, voy a colocar acá con colores, como lo tengo. PA, bueno, aquí sería de color azul, ¿no? Entonces aquí vamos a colocarlo de color azul. Voy a colocarlo todo de colores. Entonces yo tengo la presión, ¿cierto? Tengo mi presión, tengo la presión interna por el área, ¿cierto? Menos ¿quién? Me queda menos, ¿cierto? Menos. Voy a hacer primero la presión atmosférica. Entonces me queda acá que es la presión atmosférica. Es AMT atmosférica multiplicada ATM atmosférica multiplicada por ¿quién? Por un área. ¿Listo? Yo tengo la segunda. Ahora, menos ¿quién? La fuerza que está ejerciendo. Entonces, ¿quién va a ser? Una presión, ¿cierto? Va a ser la presión, voy a colocarlo en negro. Una presión, la presión que está ejerciendo el resorte sobre, o sea, el conjunto de resorte que está ejerciendo una presión hacia abajo, ¿cierto? Sobre el fluido. Entonces va a ser la presión por el área. ¿Cierto? Entonces ya sabemos que acá fuerza está A que está multiplicando, dividiendo, pasa multiplicando, entonces me queda presión por área. Y me queda menos ¿quién? El trabajo. El trabajo no, sino el peso, ¿vale? Este peso, W es el peso. Listo. Y todo eso va a estar igualado a ¿quién? A 0. Ahora, el peso no tengo que colocarlo sobre área porque el peso es una fuerza, ¿vale? Y todo va a estar en equilibrio. Entonces va a ser igual a 0. ¿Listo? Como yo tengo que hallar la presión interna, entonces ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a pasar lo voy a despejar. Entonces me queda que la presión 1, voy a copiar esto acá, lo voy a pasar acá. Entonces todo lo voy a despejar. Entonces aquí ya no me va a quedar igual a 0. Entonces el igual me va a quedar por acá. Igual, ¿cierto? Ahora van a cambiar de signos. Entonces la presión atmosférica que estaba al lado izquierdo restando la presión interna, pues va a pasar al lado derecho a sumar. Entonces aquí me va a quedar sumado. La presión por el área, ¿cierto? Que es la que hace el resorte, también va a pasar a sumar. Y el peso también me va a pasar a sumar. ¿Listo? Tengo acá sumando los dos. Entonces aquí me va a pasar a sumar también. Listo, y ya tengo esa parte. Entonces, la presión interna en el área, ¿cierto? Es igual a la presión atmosférica por el área, más la presión por el área, más el trabajo. O sea, ¿qué hago? Pues despejo al área. Entonces ese P1, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar que P1, que con azul, P1 es igual, ¿cierto? Es igual a quién, vamos a despejar los datos. Entonces me queda la presión atmosférica, esto mismo, ¿cierto? Simplemente voy a despejarla. Entonces esa A que estaba multiplicando, pues va a pasar ahora simplemente a dividir. Y esa A es la misma para todos. Entonces es la misma para esta A, ¿cierto? Y esta A son las mismas. Aquí vamos a pasar una línea divisora. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente reemplazar los datos. Voy a reemplazar mis datos. Entonces digo que la presión 1, ¿cierto? La presión interna, no 1, presión interna. Le he colocado en azul. Presión interna va a ser igual a ¿quién? A la presión atmosférica. Entonces acá hablan de la presión atmosférica, sí, hablan que es 95 kilopascales. ¿Cierto? Kilopascales. Yo me quiero quitar ese kilo. Entonces, ¿cómo hago para quitarme ese kilo? Pues simplemente lo multiplico por 1000. ¿Listo? Entonces yo tengo 95 por 1000 multiplicado por pascales. Ahora, más la presión de A. Bueno, acá está ejerciendo una fuerza, ¿cierto? Yo también le calculo que es fuerza sobre área. Ya sabemos que la fuerza, ¿cuánto es? 60 newtons. O sea, acá serían lo mismo que tener 60 newtons dividido entre el área, ¿cierto? Entonces acá sería 60 newtons, ¿cierto? Y aquí va a ser un negro.
acá serían 60, tenemos que tener 60, bueno, con el color, bajan al momentico, más, cierto, acá tengo que es más 60, sí, entonces estoy haciendo acá, entonces estoy cambiando en esta partecita de acá, voy a colocar un círculo negro, estoy haciendo esto, estoy determinando la fuerza, ¿vale? Porque acá es en términos de fuerza, entonces la fuerza que es, esa presión, ¿cierto? Es fuerza sobre área, y yo tengo que esa fuerza, ¿cuántos son? 60 newtons, dividido entre el área, ¿cierto? Entonces vamos a fijarnos acá que es 60 newtons, ¿cierto? Y acá tenemos el 60 newtons multiplicado por el área, ¿cierto? Y dividido sobre ¿quién? Sobre la misma área, ¿cierto? Entonces acá tengo presión, que es fuerza sobre área. Entonces tengo fuerza, que son 60 newtons, ¿cierto? Multiplicado entre el área, ¿cierto? Y multiplicado por el área. Entonces presión, esta P que está acá, es lo mismo que tener fuerza sobre área. Entonces fuerza, ¿cuánto es? 60 newtons dividido en el área. ¿Listo? Entonces voy a quitar acá un pedacito de acá, para no confundimos. Entonces fuerza sobre área es mi presión A. Y multiplicado por el área, por esta A que está acá. ¿Listo? ¿Qué sigue? Más ¿quién? W, pero W ¿qué es? Entonces W es masa por gravedad. Entonces la masa ¿cuánto es? La masa me dice que son 4 kilogramos. Y lo multiplicamos por la gravedad, entonces la gravedad son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí voy a colocar este símbolo, que significa elevado al cuadrado. ¿Listo? Y todo eso va a estar dividido sobre el área. Eso va a estar dividido sobre el área. Ahora, bueno, esa es... Ahora, ¿qué hago yo? Entonces, primero lo que puedo hacer es, para no hacer tantas operaciones, puedo cancelar esta área, ¿cierto? Voy a cancelar esta área con esta área. Y me queda, vamos a multiplicar que la presión interna, vamos a colocar en azul, presión interna es igual a 95.000 pascales, ¿cierto? Más 60 newtons más 4 por 9.8, ¿cierto? Aquí en kilogramos serían newtons también. Entonces aquí serían, hacer la multiplicación, calculadora, entonces 9.8 por 4 me da 39.2 más 39.2. Listo, kilogramos metros sobre segundo al cuadrado nos dan newtons. ¿Listo? Ahora, y todo eso dividido sobre algo que se llama el área. Listo, tenemos área con área. Aquí todavía nos falta un área. Está aquí colocadito. Voy a correrlo para acá. Me falta mi área. Aquí va un A mayúscula. Voy a colocar. Listo, ahora sí ya tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irlo sobre el área. Pues yo tengo acá mi, voy a colocarlo más abajo por acá. Voy a colocar entonces todo esto. Voy a colocar esto acá, lo voy a pegar y lo voy a dividir sobre el área porque todo se está viendo sobre el área.
Entonces aquí voy a colocar esto, la presión interna, y cada uno de ellos va a estar dividido sobre el área. Entonces lo estoy separando cada uno. Y acá el otro. Listo, entonces acá tengo mi área. Entonces aquí divido entre A mayúscula. Aquí también divido en A mayúscula. Y aquí al final también divido entre A mayúscula. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí yo puedo cancelar esta A que está multiplicando con esta A que está dividiendo. Y me quedan términos de la presión. ¿Listo? Entonces acá me queda que la presión interna, bueno, acá lo voy a escribir otra vez, me queda que PI, presión interna, la he colocado en azul, ¿cierto? Entonces mi presión interna, PI, va a ser igual a 95.000 pascales, ¿cierto? Más 60 newtons sobre el área transversal. Entonces el área transversal aquí si la cambiamos, ¿cuánto dijimos que era el área transversal? Creo que era 0,35 0.35 metros. Entonces acá divido en 0.35 metros. ¿Listo? Y fuerza sobre área ya nos da una presión. Más, ¿cierto? Esto parte de acá, 35.2 newtons, que es la del peso, dividido sobre el área, ¿cierto? Dividido sobre el área, entonces acá nos da más, entonces voy a quitarme ese área de ahí, voy a esto un poquito para acá, listo, entonces el área ¿cuánto es? Entonces el área va a ser lo mismo que tener este 0.35, aquí lo voy a reemplazar acá durante el área, entonces voy a copiar esto, me queda igual que el lado derecho. Listo, entonces ahí ya quedó. Listo, entonces ya tengo y hago la división. Entonces, bueno, entonces vuelvo a retomar lo que hice. Entonces 95 pascales multiplicado por área dividido entre áreas, se me cancelan las dos áreas, me quedan términos de presión. 60 newtons dividido entre el área, pues es 0.35 y 39.2 newtons dividido sobre el área, porque aquí esta área la separé para cada uno. Entonces me queda que la presión interna va a ser igual, ¿cierto? A que a 95.000 pascales, ¿cierto? Más, como mi calculadora, dividido 60 dividido entre 0.35 y eso me da igual a 171,43 unidades pascales. Fuerza sobre metro es igual a pascales. Pascales, PA, más 39.2 dividido en 0.35 y eso me da 112 ¿qué? Unidades de pascales. Ahora simplemente voy a sumar todo, entonces la presión interna es igual a 95.000 más 171,43, ¿cierto? Más 112. Y eso me da igual a 95.283,43 pascales. Y yo lo quiero pasar a kilopascales, pues la presión interna va a ser igual a, entonces 95.000, eso dividido entre 1000, ¿cierto? Porque un kilo son 1000, y me da 95.28 kilopascales. Y listo, claro, y se terminó el ejercicio, no es más. Entonces vuelvo a repetir que tenemos el cilindro, ¿cierto? Con el resorte, hacemos un diagrama de fuerzas, hacia arriba la única fuerza es la presión interna, entonces coloqué presión interna, hacia abajo va la presión atmosférica, que está abierto al aire, ¿cierto?
tenemos la fuerza que está realizando el resorte hacia abajo, que es, bueno, lo tenemos como forma de presión, que es igual a fuerza sobre área. Aquí tenemos que la fuerza que está realizando ese resorte, ¿cierto?, va a ser igual a presión multiplicado por el área, ¿cierto? Porque el área que está viendo pues va a multiplicar. Yo tengo la fuerza del resorte. Y tengo el peso, el mismo peso de ese disco que está ahí, de masa, ¿cierto? Entonces tenemos un peso que es masa por gravedad. Tengo los datos, entonces tengo la masa del émbolo, que es 4 kilogramos, el área es 0.35 metros, la fuerza 60 newtons y la presión atmosférica 95 kilopascales. Quiero saber la presión interna, entonces ¿qué va a pasar? Entonces sumatoria de fuerzas, como está en equilibrio, va a ser 0. Tengo la presión interna, ¿cierto?, que va hacia arriba es positiva, la presión atmosférica va hacia abajo es negativa, la presión del resorte, bueno, la fuerza que está haciendo el resorte también es negativa, porque va hacia abajo y va al peso, también es una fuerza. Y todo va igualado a 0. Ahora, como yo tengo que la presión, ¿cierto?, por el área, entonces ese área que me estaba multiplicando paso al otro lado a dividir a lo que tenía y simplemente reemplacé. Entonces presión atmosférica 95 kilopascales, pero kilo es lo mismo que 1000, entonces tengo 95 por 1000 pascales multiplicada por el área, más presión, ¿cierto? Presión que es, aquí te lo escribí, fuerza sobre área. Entonces la fuerza en este caso, ¿cuánto era? 60 newtons dividido entre el área, ¿cierto? Y al mismo tiempo estaba multiplicado por el área, más el peso, que es masa por gravedad. Entonces la masa son 4 kilogramos y la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo eso lo divido sobre el área, ¿cierto? Que la despejé esa presión 1 por el área, que la despejé. Aquí cancelé área con área, se me va, me quedó 95.000, hice la multiplicación de 95 por 1000, me quedan 95.000 pascales por área, más 60 newtons, más la multiplicación de 4 por 9.8, me da 39.2 newtons, y divido eso por el área. ¿Qué hice? Despejé cada una de esas áreas. Entonces área la despejé en este caso, la despejé en este caso y la despejé en este caso para cada uno. Aquí en el primero pues cancelé área con área porque tenían las mismas cantidades, una multiplicando y otra dividiendo. Acá 60 newtons, reemplacé área que es 0.35, 39.2 newtons, reemplacé área que es 0.35, hice las operaciones, entonces 60 newtons sobre 0.35 me da 175.43 pascales, ¿cierto? Porque newton sobre metro son pascales. 39.2 newtons dividido en 0.35 metros, newton sobre metros me da pascales también, y me da 112 esa división. Sumo todo y me da 95.283,43 pascales. Ahora, lo convierto en kilopascales. ¿Cómo lo convierto? Pues esta cantidad dividiéndolo en 1000 y me da 95.28 kilopascales. Y esa sería la presión interna que necesita ese sistema para estar en equilibrio.